Bon dia, soc la Dolors Escura, de Viatges Àgora Destins d'Igualada. Bon dia des de Balaguer. Soc la Maido, de Disseny Viatges BR4. Bon dia, soc la Feli. I jo sóc la Míriam. d'Inèdit Viatges a Valls. Bon dia, Anna, des d'On Tour Viatges a Palau-solità i Plegamans. Bon dia, Quim, des de Som Viatges de Vilafranca. Hola, bon dia, soc la Sònia. I jo la Mercè, de Som Viatges Vilanova. Bona tarda, viatgers. Gràcies per estar aquí, per connectar-vos en aquestes sessions de diumenge que comencem avui i en les que parlarem d'allò que segur que tenim tots en comú, la passió per viatjar. Tal com us hem explicat en el nostre comunicat, Passió per Viatjar és un grup de 6 agències de viatges d'arreu de Catalunya que ens hem unit per seguir prenent acció en el sector dels viatges i seguir sent referents. Aquesta no és una acció aïllada. Ja veureu que us anirem anunciant novetats i coses molt interessants. Aquestes xerrades us les anirem introduint les persones de les diferents agències i sempre comptarem amb una persona nativa o resident en el país o àrea de la que parlem, que ens farà la xerrada. Volem que siguin xerrades vives i que millor que una persona d'allí. Cal dir que el fet de buscar sempre una de les persones o empreses que rep els nostres viatgers en destinació fa que moltes d'aquestes xerrades siguin en castellà, encara que també hi haurà dies que connectarem amb catalans que estan pel món. Les sessions comptaran amb una petita introducció, la presentació de la destinació, que durarà entre 30 i 40 minuts, i després torn de paraula per a qui vulgui de tots vosaltres. Ara us hem tancat els micros per evitar sorolls de fons, però quan s'acabi la presentació de la destinació, tots aquells que vulgueu participar, preguntar, consultar, podeu fer-ho a través del xat. Veureu a la part de dalt de la dreta que teniu com un globus. Aquest globus teclegeu damunt i és el xat. A través del xat podeu preguntar el que vulgueu. Ara anem a començar i primer que tot us vull presentar i donar les gràcies també a l'Anna Isabel, la persona que ens farà la xerrada. L'Anna Isabel és una apassionada de la fotografia i de l'Àfrica del Sud. De fet, se'n va enamorar i ja fa més de 12 anys que viu a Botswana. Passa 10 mesos a l'any a Botswana. Des d'allí, ella coordina i fa els viatges cap a Àfrica del Sud, Botswana i Namíbia. Llocs on ha estat multitud de vegades acompanyant clients, amics, etc. L'Anna ja ve del sector dels viatges. Primer havia estat treballant, havia estat de mànager en diferents llocs, especialitzats en viatges a mida.
i finalment va decidir. La seva passió, el seu amor per l'Àfrica del Sud la va portar a viure allí. Bé, anem a començar. Ana, por favor, te paso la palabra y adelante. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y compartir tu amor por África. Gracias. Hola Maido, hola a todos, muchas gracias por esta presentación, muchas gracias por darme la oportunidad de formar esta tarde parte de esta comunidad de viajeros y voy a tratar de contaros de forma rápida algo sobre Namibia. Realmente tengo que hacerlo muy rapidito, porque si no me podría estar aquí 3 horas hablando del país. Creo que vais a entender rápidamente por qué. Yo ya les comenté a estas 5 agencias que han tenido esta excelente iniciativa de unir a esta comunidad de viajeros, que hablar de Namibia y Botswana y pensar en los 2 países juntos era un poco locura, porque son demasiado grandes y los 2 países abarcan demasiadas cosas. Solamente voy a hacer una anotación muy rápida de por qué quiero separar Namibia y por qué quiero separar Botswana. Para mí, desafortunadamente, se ha popularizado mucho el concepto de voy a ir a Namibia y Botswana, porque realmente son 2 destinos vecinos, somos países vecinos, pero absolutamente y radicalmente diferentes en muchos conceptos y sobre todo en el concepto para el viajero. Por ejemplo, la gente que quiere hacer un safari, pensar Namibia como destino de safari no es lo más acertado, y lo vais a entender por qué según vayamos viendo qué nos tiene que ofrecer Namibia, mientras que Botswana es un destino en el que a lo que se va es a hacer safari. No hay, hay algunos otros elementos culturales y paisajísticos, pero realmente el leitmotiv del viaje en Botswana es el safari. En cambio, en Namibia, el leitmotiv del viaje es la magia del desierto. Es el título que yo doy a este webinar, porque realmente es lo que nos va a acompañar durante una parte importantísima de cualquier ruta que se elija en Namibia. Entonces, ¿por qué? Voy a intentar minimizar, porque es que se me está poniendo la pantalla de las cámaras en medio y no me veo la presentación. ¿Por qué? Namibia es un país enorme en extensión. A mí me gusta utilizar mapas para que el viajero pueda entender a qué se enfrenta logísticamente cuando planifica un viaje, y yo marco estos 10 highlights del país, que ni siquiera vamos a hablar de todos ellos. Por un lado, el más conocido de todos es el desierto de Namib-Naukluft, también por supuesto el Parque Nacional Etosha, la zona de Sao Común y la Costa de los Esqueletos. Estos 10 elementos son los que atraen a cualquier viajero, y yo os digo que si alguien quisiera recorrer estos 10 highlights del país de forma cómoda y que no sea simplemente un traslado entre un lugar y otro, necesitaría un total de no menos de 21 días. Ubicados en el mapa, en un país de una superficie de 825.000 kilómetros cuadrados, para que tengáis un punto de comparación, pensar que Francia son 649.000 y Francia es más grande que España, y la superficie de Botswana es de 600.000, es decir, que geográficamente Namibia es un país muy grande. Entonces, veis aquí marcados en el mapa con las flechas cada uno de esos highlights, que están muy distantes unos de otros, y además a estas distancias geográficas tenemos que añadir que evidentemente en Namibia sus medios de comunicación son, pues las carreteras no son las carreteras europeas ni las carreteras españolas, la mayoría son de grava, y la velocidad media en la que se transita en el país hay que calcular de unos 60-65 kilómetros por hora. Con lo cual no hay que ser excesivamente ambiciosos, o de otra forma no saldrás del coche en un viaje a Namibia. Hay que pensar bien qué es lo que se quiere ver.
En esta gran extensión, ¿qué tenemos como medios de transporte para poder hilar y poder unir unas zonas con otras en función de lo que nos interesa conocer del país? Bueno, pues por supuesto tenemos carreteras que recorren el país, como os estoy diciendo, la gran mayoría no son carreteras asfaltadas, sino que son carreteras de grava. Estas carreteras se pueden recorrer con un guía, por supuesto, o bien uniéndote a un grupo o bien con un guía privado, pero también se puede conducir por tu cuenta, o sea, es decir, el concepto de self-drive. Realmente, aunque son carreteras de grava, son bastante transitables, ni siquiera es necesario propiamente un 4x4, sí es recomendable un 2x4 por altura de coche, ¿vale? Y es un país en el que es muy fácil conducir por tu cuenta. Y luego, bueno, pues por supuesto se puede trasladar de un sitio a otro, pero ojo que aunque hay vuelos regulares, hay solo 5 aeropuertos en el país y estos 5 aeropuertos realmente comunican con las ciudades más importantes en puntos alejados. Normalmente los vuelos regulares no nos sirven para conexionar áreas en una ruta de safari, de viaje de exploración del país. Se puede hacer con charter privados, trasladándose de un lugar a otro, pero los charter privados son muy caros en Namibia y hay avionetas regulares, avionetas pequeñas desde 2 pasajeros a 8 pasajeros, pero estas avionetas son operadas por una compañía que se llama Wilderness y solamente tienen rutas aéreas. Cuando digo regulares es que tienen un horario de salida y llegada y unas frecuencias estipuladas, pero solamente se desplazan entre alojamientos de esta empresa, de Wilderness, ¿de acuerdo? Entonces, al final, una parte muy importante de los viajeros termina realizando su ruta por carretera. Vamos a empezar a hablar de cuáles son los highlights del país y qué es lo que os podéis encontrar y cómo podemos unirlos. Uno de los más conocidos y de los que todo el mundo quiere visitar es el desierto del Namib, por la belleza que tiene el gran desierto del Namib. Hay que tener en cuenta que el desierto del Namib en realidad empieza en Angola y prácticamente termina en Sudáfrica, pero lo que es zona protegida y conocido como Parque Nacional del Namib-Naukluft es este área que tenéis marcado aquí en el mapa y que se extiende desde Lüderitz, que está en el sur del país, hasta Swakopmund prácticamente. Entonces, de esta enorme superficie, el área más conocida es lo que se llama el área de Sossusvlei. ¿Qué vamos a encontrar aquí en Sossusvlei? Que es donde la mayoría de la gente va a pasar un par de días. Pues vamos a visitar este enorme mar de dunas que bordean el Gran Vlei, que se crea el río Sauchaf, y el área del Desvlei. ¿Qué es esto? Bueno, pues el Sossusvlei es esta zona de aquí. Tenemos, bordeando por el lado este del Parque Namib-Naukluft, hay una cadena montañosa y de aquí salen determinados ríos. Algunos de ellos consiguen llegar al Océano Atlántico. Estos ríos son muy estacionales, es decir, están fluyendo con agua solamente en la época de lluvias. La época de lluvias empieza normalmente en el mes de noviembre y termina febrero-marzo. Es una zona desértica y el nivel de pluviosidad suele ser bastante bajo. Puede haber algún año anómalo. Este año me han estado mandando fotos de toda esta zona inundada, pero es algo anómalo. Entonces, este río abre este canal en medio de las dunas, el río Sauchaf, y termina muriendo en esta zona aquí. Por esto se llama Desvlei. Esto que veis en blanco son lo que se llaman en Sudafrikaner o en Boer. Vlei significa salar. En inglés se dice pan. Entonces, aquí el agua que termina acumulándose y que termina filtrándose y desapareciendo, termina dejando una cantidad de sales y forma lo que se llama el Sossusvlei. Entonces, esta es una de las excursiones más famosas. Ahora vamos a ver otras fotos. Esto es una vista panorámica tomada de Google para entender cómo el río se mete, porque esta excursión se hace desde Serriem, que es el punto de entrada al Parque Nacional, y la mayoría de los alojamientos están bordeando todo el área de Serriem. Dentro del Parque Nacional solamente hay uno,
y todos los demás están por fuera. Entonces, esto sigue una carretera asfaltada que llega hasta aquí, son aproximadamente 60 kilómetros, y a partir de aquí hay que hacer un tramo que sí o sí hay que hacerlo con 4x4 porque ya es arena. Si el cliente, el viajero, no lleva un 4x4, no hay problema porque hay una especie de servicio de shuttle que te cubre unos 5 kilómetros para llegar hasta el display, y después ya lo que se hace es andar y disfrutar del paisaje. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues esto es lo que vamos a ver. Normalmente la entrada de cuando llegamos a Sèrriens para iniciar esta excursión, siempre hay que planificar y tener organizado entrar a primerísima hora del día, a las 6 de la mañana, por varios motivos. Los que estéis aquí, como viajeros que sois, seguro que hay más de uno y más de dos amantes de la fotografía. Entonces, llegar al inicio de entrar en Sèrriens a las 6 de la mañana, cuando el sol está levantando, nos da la oportunidad de hacer tomas fotográficas con las luces bajas todavía, las luces doradas del inicio del día, y poder coger esta gama de colores. Cuando el sol está alto, ya a partir de las 10:30 a las 11, estos colores no los coges porque el sol africano, la luz africana en el sur de África es muy fuerte, entonces ya no coges estas luces. Entonces, por un lado, poder coger estas luces visualmente simplemente y disfrutarlas visualmente, y para los amantes de la fotografía, ya para qué os voy a contar, es muy importante empezar esta excursión a primera hora de la mañana. Otro motivo importante es que en cualquier momento del año las temperaturas son altas. Sí que es cierto que digamos que hay unos meses invernales porque estamos en el hemisferio sur, entonces el verano austral es más o menos, el invierno austral, perdón, más o menos desde los meses de julio a agosto. Las temperaturas del día son un poco más bajas, pero aún y así a las 10-11 de la mañana estás a 25 o 30 grados, y una de las actividades también muy bonitas es tener la posibilidad, mientras estás haciendo esta excursión, de ascender a las dunas. Hay varias que se pueden subir, y este ascenso, cuando lo haces con mucho calor, es bastante duro. Entonces, por estos motivos, siempre es muy recomendable empezar esta excursión muy a primera hora de la mañana. Y como os digo, una vez que llegas al final de esos 60 kilómetros donde está Sosusley, el último tramo, el Display, a donde, como os decía, solamente se puede llegar en 4x4, esta es la imagen que nos vamos a encontrar. Entonces, a partir de aquí hay una zona de parking donde se dejan los vehículos, o si has entrado con el servicio de shuttle esos últimos 5 kilómetros en 4x4, desde la zona de parking del shuttle vas andando y empiezas a recorrer lo que es el área del Display. Esto creo que es una de las imágenes más icónicas y más conocidas y más utilizadas por todos los lados de todo Namibia. Realmente estar allí, tener la oportunidad de verlo, el rojo de las dunas contra el azul del cielo, con el oscuro de esos árboles petrificados, es algo absolutamente fascinante. Es un paisaje absolutamente onírico. Esta foto es el Display cogido desde arriba, desde una de las dunas, habiendo hecho el ascenso a una de las dunas. De las dunas que rodean, hay 3 que son famosas, que se llaman el Granddaddy, lo que es el gran papá, la gran mamá y el hijo. Esta es una de ellas. Echa la foto desde arriba y ver el contraste de estos parajes, el paraje blanco de la zona petrificada salina del suelo, con los árboles petrificados y las lunas, es algo maravilloso. Otra de las zonas que también se visitan y que realmente merece la pena hacer un pequeño recorrido, es una excursión cortita que está al inicio, es lo que se llama el cañón del Sèrriens. Este cañón está formado por el río Sauchat. Cuando entra, como os digo, el tiempo que fluye en los ríos es muy corto, son muy estacionales, 3-4 meses, pero normalmente suelen llevar bastante fuerza. Entonces este cañón ha quedado excavado y realmente vale la pena dar un paseo y observar todas las formaciones rocosas y algunos restos geológicos que aparecen por aquí. Esta excursión es mejor dejarla un poco para el final. Estas fotos, para que os hagáis una idea, están hechas en un viaje del mes de agosto, de principios de agosto. Entonces, aquí, al meterse en el interior del cañón, veis que está todo mucho más sombreado, las temperaturas, incluso aunque sean las 2 de la tarde, son más llevaderas, y es cómodo hacer esta parte del recorrido ya más hacia la mitad del día.
Una vez que estás en el área de Sosusley, hay diferentes actividades adicionales aparte de hacer esta excursión, que es una de las más famosas, como es eso, tener la oportunidad de sobrevolar por encima de las dunas, bien en globo o bien en avioneta. Son actividades que se pueden hacer o realizar excursiones guiadas por la tarde, estos Nature Drive, para disfrutar de la puesta del sol en el desierto. Es un área como parque nacional que tiene vida salvaje, evidentemente es vida salvaje adaptada al desierto. Aquí estáis viendo, por ejemplo, en la fotografía de la izquierda son antílopes, eland y springbok. También hay depredadores, aunque pueda parecer raro, evidentemente no son fáciles de ver, pero los hay. Entonces, hacer una excursión guiada por la tarde con un guía naturalista para observar la naturaleza y poder disfrutar de la puesta de sol es una de las actividades opcionales que también se pueden hacer en el área del Namib. Y otra forma de hacer esta misma actividad, lo que pasa es que aquí sí que lo de ver vida salvaje, hay que olvidarse de ello, es hacer una actividad en quad. La actividad en quad, digo, lo de olvidarse de ver vida salvaje porque son increíblemente ruidosos. Es muy divertido y es muy bonito porque estás sintiendo el aire y respiras el desierto mientras estás en el quad, pero también es cierto que hay que tener en cuenta que son bastante ruidosos y el ruido de alguna forma puede darte la sensación de romper la magia del desierto donde estás. Entonces, esto es una de las áreas más famosos y que todo el mundo quiere visitar la primera vez que va a Namibia. Otra de las áreas increíblemente famosas y un highlight que es la experiencia de safari que se puede vivir en el Parque Nacional Etosha. Aunque hay muchas zonas con vida salvaje, pero la mayor concentración de vida salvaje de Namibia se encuentra en este parque nacional. Es un parque nacional, como veis, os pongo el mapa, es bastante grande, entonces como veis, hay muy pocas carreteras por las que se puede realizar safari. O sea, es decir, hay muchos espacios a los que no puedes llegar y tienes que ir siguiendo las rutas de las carreteras que están marcadas mientras estás haciendo safari. Las carreteras son bastante cómodas, hay alguna principal central que está un poco asfaltada y luego las que no están asfaltadas, que son laterales, son cómodas, no, igualmente que en el resto del país no es necesario tampoco un 4x4 y los puntos que veis marcados en rojo, estos son puntos de agua, ¿de acuerdo? Son lo que se dice en inglés waterholes, pequeños estanques, muchos de ellos artificiales, algunos artificiales que se mantienen durante la temporada seca, que es muy larga, porque estamos hablando de un paisaje de desierto, se mantienen con bombas de agua cuando ya se han secado los naturales y otros que directamente se han construido artificiales como mantenimiento para conservación, para que la vida salvaje no perezca, no fallezca y no tenga necesidades de marcharse. Encontrando agua, la vida salvaje permanece y se reproduce y sigue aquí. Entonces, es una experiencia de safari muy bonita, muy cómoda, es una experiencia de safari ligera, no es demasiado cansada y un par de días de safari en el Parque Nacional Etosha pueden dar una visión bastante buena del tipo de vida salvaje que hay, que es muy grande, hay muchísimas especies. El Parque Nacional está dividido de alguna forma, aunque en este mapa no está representado, y ahora os explico por qué, esta, digamos, la mitad este y la mitad oeste. La mitad oeste, desde aquí, desde Ocacuello prácticamente, realmente desde aquí, donde estoy marcando ahora con el cursor del ratón, hacia el este, hasta hace 4 años aproximadamente permaneció cerrado. Era parque nacional, pero no estaba abierto al turismo, solamente estaba abierto para investigadores, filmadores, etcétera, etcétera. Por eso también esta zona de aquí tiene menos caminos abiertos de safari que la zona del este. Pero
realmente la vida salvaje está por todo el parque, no hay ningún tipo de valla, ni había tampoco ningún tipo de valla, simplemente cuando venías por la carretera llegando a este punto, aquí, te ponía un cartel de prohibido y no podías continuar. Entonces, para acceder al Parque Nacional hay 4 puertas, tenemos la puerta de Galton, tenemos la puerta del sur, que es una de las más utilizadas, la puerta del este y la puerta del norte. Y dentro del Parque Nacional solo hay 5 alojamientos, que están concebidos no como lodge de safari en los que llegas al estilo de Botswana, en los que llegas y tienes todo incluido, sino que están más bien pensados para gente que va con su propio coche, tipo self-drive. De hecho, la mayoría de ellos solamente tienen incluido, hay alguno como Ocacuello que en sus tarifas solamente incluye alojamiento y desayuno, o Halali, y luego, por ejemplo, Dolomite y Onkoshi, que está aquí colgado al pan, sí tienen incluida la media pensión. Es decir, no tienes safaris incluidos, ni siquiera tienes incluida una pensión completa, sus propias tarifas y tienen esa forma de comercializar el alojamiento. Después, si tú quieres, puedes contratar un safari con un guía. Si estás haciendo una ruta self-drive, puedes contratar un safari con un guía y un vehículo del lodge, pero inicialmente están concebidos de una forma diferente. Después, en los alrededores y en las proximidades de las puertas, hay diferentes reservas privadas que tienen acceso al Parque Nacional y bastantes alojamientos, sobre todo donde más hay es en las proximidades de la puerta sur, y poco a poco, dado que la puerta del oeste, que hasta hace poco estaba cerrada, poco a poco cada vez la gente va entrando más por esta puerta, están naciendo y están creciendo más alojamientos por esta zona. Entonces, en una ruta está muy bien entrar por el este y poder salir por el oeste, estando un par de días y haciendo una noche pues en el sur, entre medias aproximadamente. Bien, entonces aquí tenéis un poco más detallado en este mapa lo que es la mitad este, y como veis todo el centro es un enorme salar. ¿De acuerdo? Este salar, si cogéis una vista de Google Maps o Google Earth, veréis que desde el satélite es enorme, se ve perfectamente. Entonces, obviamente, todo este salar no hay vida salvaje porque no hay agua, porque no hay vegetación, pero lo que es el paisaje es absolutamente espectacular. Como os decía, en el Parque Nacional Etosha hay todo tipo de especies. La experiencia de safari es muy sencilla porque yendo de waterhole en waterhole, que te pilla entre las diferentes rutas de safari, rutas de carreteras de safari que habéis visto en el mapa anterior, yendo de waterhole a waterhole vas encontrando animales. O sea, hay mucha concentración, están muy concentrados. No es un safari. El safari de Botswana es más de rastreo, es más, evidentemente Botswana tiene la superficie de vida salvaje de parques nacionales, es muchísimo más grande que la de Etosha, pero es mucho más salvaje. Entonces este es un safari más cómodo, más en 2 días, 3 días puedes ver muchísimos animales. Es famoso Etosha por la concentración de rinocerontes, afortunadamente, tanto negro como blanco. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, esta es la vista del salar. Ese gran salar, ese enorme pan que está en el centro, es algo, bueno, verlo es como mágico, porque es también como onírico, es una superficie toda blanca en la que no le ves el fin, os da la sensación, incluso veis aquí con esta jirafa, que el fondo es agua, no es agua, son los contrastes de colores en función cómo le da la luz. Y bueno, este alojamiento que veis aquí es Onkoshi, uno de lo que os mencionaba que está dentro del Parque Nacional, en el único en el que puedes tener la posibilidad de disfrutar de la puesta de sol y la salida de sol contra el salar, que es algo realmente muy bonito y muy mágico, porque estando fuera del Parque Nacional o en cualquiera de los otros que están dentro hay unos horarios y siempre solamente hasta las 6 de la tarde la puesta de sol que puedes estar circulando en el Parque Nacional. Bien. Entonces, ya hemos visto dos de los highlights más importantes. Vuelvo a ubicarlos en el mapa para que entendáis las enormes distancias. Normalmente la vía de entrada es Windhoek, en el país, que es la capital y es donde está el aeropuerto internacional. Cualquier vuelo que cojáis internacional va a aterrizar en Windhoek. Entonces, desde aquí tendríamos aquí Sossusvlei y aquí arriba Etosha. La distancia es demasiado grande
como para plantearse solamente estas dos alternativas, a no ser que optemos por avionetas, ¿de acuerdo? Entonces, la parada natural es para poder conectarlo, y si lo vamos a hacer por carretera y hacer esta especie de círculo, sería en Swakopmund, en la zona de la costa. Esto es lo que diríamos el Namibia Express, más express que se puede hacer en el viaje más corto de Namibia, dejando muchísimas cosas por el camino, como podéis ver. Entonces, ¿qué tendríamos en Swakopmund? ¿Qué nos va a ofrecer Swakopmund? Realmente no es solamente un punto de parada como tal, sino que realmente merece la pena realizar una parada en Swakopmund. Swakopmund está en medio de lo que se llama la Costa de los Esqueletos. A ver, Costa de los Esqueletos, supongo que habréis oído hablar de ella. Entonces vamos a diferenciar, al igual que con el desierto del Namib, os decía que el desierto del Namib en realidad como hábitat empieza en Angola y termina en Sudáfrica, es decir, es una franja de muchísimos kilómetros, y luego tenemos lo que es el Parque Nacional, que se llama también Namib-Naukluft. Con la Costa de los Esqueletos pasa lo mismo. La Costa de los Esqueletos igualmente empieza en Angola y prácticamente termina casi en la frontera con Namibia como hábitat. Se llama Costa de los Esqueletos porque se produce una corriente, la corriente de Benguela, que crea unas nieblas espectaculares, y estas nieblas espectaculares y las corrientes marinas que se generan han sido la causa de miles de naufragios, bueno, a lo mejor miles no tanto, pero sí cientos de naufragios a lo largo de los siglos. De hecho, en la época de las grandes navegaciones, siglos XV, XVI, etcétera, esta zona, el atravesar con los barcos esta parte de la costa era temido por todos los marinos. Entonces, la cantidad de barcos naufragados es lo que ha terminado dándole el nombre de Costa de los Esqueletos. Y luego tenemos un área definida como Parque Nacional que se llama Parque Nacional Costa de los Esqueletos, que está un poco al norte de Swakopmund. Entonces, Swakopmund no está dentro del Parque Nacional Costa de los Esqueletos, pero sí forma parte de la Costa de los Esqueletos. Es una ciudad, como veis aquí, de corte totalmente alemán. Si yo aquí quito el letrerito de Swakopmund y os digo que estas fotos son de un pueblito de Alemania, creo que cualquiera se lo podría creer perfectamente. Entonces es una ciudad que en sí misma, la propia ciudad, bueno, pues es una ciudad muy viva, con restaurantes, con la arquitectura merece la pena dar un paseo, tiendas, etcétera. Ya vale la pena pasar un rato en la ciudad. Y después tenemos muy próximo a la ciudad Walvis Bay. Están como a unos 30 kilómetros, de hecho prácticamente, últimamente están ya prácticamente juntos, porque se han ido extendiendo, Swakopmund hacia el sur, Walvis Bay hacia el norte, y prácticamente empiezan a juntarse. Walvis Bay es famoso por la bahía de Walvis. Uno de los atractivos es ver los flamencos que hay en la bahía, realizar una navegación en la bahía, donde vamos a poder ver pelícanos, focas, delfines, etcétera. En sí la propia arquitectura de Walvis Bay también no es tan alemana, pero también es muy bonita, también vale la pena dar un paseo por el pueblo. Y al lado de Walvis Bay tenemos Sandwich Harbour. Sandwich Harbour, como parte de la Costa de los Esqueletos, fue el primer puerto que crearon los alemanes, y que después, comido por la arena, los británicos terminaron trasladando el principal puerto, que es el que sigue activo hoy, a la zona de Walvis Bay, que es donde están todos los grandes barcos pesqueros. Entonces hoy Sandwich Harbour se puede visitar con excursiones especializadas, porque se hace ahí la posibilidad de unirse a una excursión que va recorriendo las dunas, teniendo el mar de dunas hacia un lado y el océano Atlántico hacia el otro. Y además, metiéndose entre las dunas, los vados que quedan entre las dunas, cuando esas nieblas se condensan, se crean lagunas, y esas lagunas terminan siendo foco donde terminan parando aves marinas como los flamencos, como los pelícanos, etcétera. Entonces, estar en 4x4 subiendo y bajando las dunas, encontrándose con estas lagunas repletas de aves marinas, y ver el contraste con el océano Atlántico, es una excursión que realmente es muy fascinante y que merece la pena. Más cosas interesantes: en los alrededores de Swakopmund tenemos muy cerca el Valle de la Luna y la ruta de las belviquias. La belviquia es una planta endémica del desierto del Namib, solamente la hay en el hábitat del desierto del Namib, muchas en Angola, muchas en toda esta zona de Namibia. Entonces hay una ruta donde podemos ir recorriendo
observar paisajes espectaculares de contrastes con roca negra, con áreas más blancas, paisajes muy bonitos y poder observar las belviquias. He elegido esta foto porque esta belviquia está protegida, se calcula que tiene más de 1000 años de antigüedad. Y he elegido esta foto porque, bueno, veis que está Oliver, que es mi hijo y mi socio, la altura que tiene la belviquia con sus más de 1000 años de antigüedad. Entonces es realmente muy impresionante verlo. Como os decía, al norte de Súa Común se extiende no solo como hábitat, sino como parque nacional, el Parque Nacional de la Costa de los Esqueletos. A mí hay veces que los clientes me dicen, quiero ir a la Costa de los Esqueletos. Bien, esto hay que puntualizarlo. Es un área muy fascinante, absolutamente salvaje, con muchísimas dunas. Todos estos ríos que veis que desembocan tienen en común todo lo que ya os he estado contando, es decir, son ríos muy estacionales que nacen en cadenas montañosas que están bordeando por aquí, que crean torrenteras y son foco de vida salvaje. La vida salvaje que vive en toda esta zona se acostumbra y está acostumbrada a moverse en los alrededores de los lechos de los ríos, porque incluso estando seco, y aquí los más famosos son los elefantes del desierto, incluso estando secos, saben que excavando un poquito, porque el agua se filtra, encuentran agua los animales. Entonces, todo este área es área de vida salvaje, muy adaptada al desierto, es escasa, evidentemente, y encontrarla no es fácil, pero es viable. Pero para poder hacerlo realmente hay que estar alojado en alguno de estos alojamientos que tienen los recursos, los guías, los vehículos, etcétera, para poder hacer estas excursiones. Llegar hasta aquí se puede llegar como máximo por carretera, en una carretera cómoda desde Súa Común hasta donde está Terrace Bay Resort. ¿Vale la pena hacer el recorrido por esta carretera simplemente por seguir y encontrarte los paisajes que vas a ver en esta carretera? Sí, de todas. Es impresionante. Hacer ese recorrido de esa carretera y desde Súa Común llegar hasta Terrace Bay en un día son aproximadamente unos 300 kilómetros. La carretera está en muy buen estado, es una carretera de sal, por cierto. Y se puede llegar hasta allí y el contraste de paisajes es tan espectacular que realmente merece la pena, aunque después ya no te puedas, porque la carretera va todo el tiempo bordeada de dunas hacia la derecha. Entonces, o hay que saber conducir muy bien un todoterreno para poder meterse y explorar por los lechos de los ríos, o hay que ir con un buen guía que te pueda adentrar en un hábitat tan salvaje. Entonces, ¿qué es lo que te encuentras? Bueno, os podéis hacer una idea. Esto es una fotografía de uno de los lodges que está instalado en esta zona, uno de los dos. O sea, es decir, para llevar un coche hasta aquí hay que saber conducir, hay que tener el coche apropiado, pero es algo muy fascinante. La Costa de los Esqueletos, bueno, tiene en común, evidentemente, como hábitat, tiene prácticamente en común muchas cosas con lo que os contaba de Sandwich Harbour. Aquí tenéis una foto de lo que es una laguna que se crea entre las dunas. Esto es fruto de la condensación de esas nieblas tan espectaculares que se forman en la corriente de Benguela. Mucha vida salvaje, restos de vida salvaje marina, restos de barcos naufragados. También hay vida salvaje terrestre porque hay depredadores, hay leones del desierto, hay elefantes del desierto, o sea, es decir, hay especies que están adaptadas y bueno, pues teniendo la posibilidad de vivirlo, pues es una experiencia muy increíble. Volviendo al mapa que donde estábamos al principio, teníamos Súa Común, que yo os decía que el básico mínimo para visitar Namibia sería incluir el desierto del Namib, Súa Común como punto de parada, Etosha, que se nos quedaría por esta parte de aquí, volver a Windhoek, eso sería lo más básico, unos 8 días, pero quien tiene la posibilidad, y yo desde luego, si vais a ir hasta Namibia, os recomiendo que os planteéis un viaje de un mínimo de 15 días, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que 2 se os van a ir en los vuelos internacionales, pues que os queden en destino 12, 13 días. Entonces, vale la pena conectar entre Súa Común y Etosha, conectar con el área de Damaraland. El área de Damaraland es tierra de damaras y bosquimanos y uno de los puntos casi obligados de parada es el área de Tuffefontein, está declarada Patrimonio de la Humanidad por la cantidad de pinturas rupestres y que hay no se sabe exactamente de qué antigüedad, no están todas datadas, hay muchísimas,
Entonces, aquí podemos realizar safari, hay determinadas reservas privadas, normalmente gestionadas por comunidades, soportadas por empresas turísticas que construyen lodges, pero que son concesiones cedidas a las comunidades locales, y entonces es posible realizar experiencia de safari y tener la oportunidad de ver toda la fauna adaptada al desierto. Pero aquí, una vez que nos metemos y atravesamos, si os dais cuenta, tenemos aquí, se sigue marcando en este mapa lo que sería un poquito más oscuro, la pequeña franja de lo que es el Parque Nacional de la Costa de los Esqueletos. Una vez que abandonamos esta zona de dunas, nos metemos en un desierto rocoso. Bellísimo. Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pues aquí tengo algunas de las fotos de algunos de los petroglifos y pinturas que se encuentran en la zona de Tuifelfontein. Tenemos la posibilidad de entrar en contacto con damaras. Los damaras no viven ya como vivían, ¿de acuerdo? Ellos han creado un museo al aire libre donde recrean su forma de vida tradicional, sus construcciones tradicionales y muestran sus ropas tradicionales, explican sobre su cultura, su forma de vida, pero es un museo al aire libre. Es decir, yo aclaro esto porque hay muchas veces que la gente dice, no, es que yo quiero ir y ver gente auténtica. A ver, son muy auténticos, pero estamos en el siglo XXI y los damaras ya no viven así. Es decir, que la gente que está gestionando y ocupándose de mantener su cultura y transmitiendo cómo ha sido su cultura históricamente, cuando terminan de hacer esta explicación, salen y se quitan esta ropa y se ponen una ropa occidental. Más al norte de Damaralán se iría el área del Cacaolán o Cunene. Esta zona, si os dais cuenta, voy a volver por un momento a la diapositiva anterior. Si os dais cuenta, en el mapa de, a la anterior, en este mapa, que es justo el trocito del sur del que vamos a ver de Damaralán, aunque no hay demasiados alojamientos, pero hay alojamientos. Cuando nos subimos al Cacaolán, os dais cuenta que ya los alojamientos cada vez son más escasos. Según son más salvajes las zonas, las infraestructuras son más escasas. Entonces, llegar al Cacaolán hay que tener claro qué es lo que se quiere hacer y qué nos va a aportar al Cacaolán. Normalmente la gente que llega hasta el Cacaolán suele ser dos motivos que les hace llegar hasta aquí, sobre todo cuando toda la ruta la estamos haciendo por carretera. Una, los imbas. Esto es uno de los motivos más importantes que nos hace que la gente llegue hasta el Cacaolán. Porque a diferencia de los damaras o los hereros o otras etnias de la zona, los imbas sí siguen viviendo como han vivido toda su vida, como pueblo nómada. Entonces, la zona imba por naturaleza es el Cacaolán. Los imbas proceden de Angola, perdón. Entonces, llegar hasta aquí hay que tener muy claro, nos vamos a encontrar con paisajes muy agrestes, muy salvajes. Aquí ya sí que las carreteras se endurecen, aunque siguen siendo de grava, pero son bastante peores. Los servicios en general de todo tipo disminuyen muchísimo. Entonces, bueno, pues hay que tener claro que queremos llegar hasta aquí. Hay gente que quiere llegar hasta aquí solamente para ver las Epupa Falls, están en la frontera con Angola. Es muy remoto y hay que tener claro que tenemos días suficientes para poder llegar aquí y que nos merezca la pena, porque si llegamos hasta aquí hay que invertir al menos 2-3 días en la zona para poder disfrutarla y poder amortizar los kilómetros que nos hemos hecho y que vamos a tener que volver a hacer para volver, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya finalmente vamos a hablar solamente del área del Kalahari y el concepto de los bosquimanos, ¿de acuerdo? Os digo esto porque todo esto que os he marcado aquí es hábitat Kalahari. Nuevamente vuelvo a hablar de hábitat y zona protegida. En el caso, el Kalahari, si el Namib es enorme, el desierto del Namib como hábitat es enorme, el Kalahari es muchísimo más grande porque prácticamente abarca todo Botswana, abarca una buena parte del norte de Sudáfrica y abarca prácticamente todo este área del este de Namibia. Entonces, el Kalahari ha sido históricamente tierra de bosquimanos,
bosquimanos, San, porque a ellos no les gusta que les llamen bosquimanos. A su vez, dentro de los San hay muchísimas subetnias, pero son pueblos, es un pueblo nómada, ¿de acuerdo? Son nómadas, recolectores, cazadores. Los bosquimanos prácticamente han desaparecido en su forma de vida porque, bueno, sí, tienen una historia muy dramática en la que no me voy a meter ahora. Han sido muy maltratados, expulsados, aniquilados, etcétera. Entonces, bosquimanos viviendo como bosquimanos solamente quedan, prácticamente solamente quedan en Namibia, en un punto que está al sur del Kaudum. El Kaudum sí es un parque nacional, pero no hay bosquimanos viviendo dentro. Es un parque nacional muy Kalahari, muy de arena. Aquí sí que nuevamente es un área al que es de aventura, pura aventura. Nosotros solamente lo recomendamos y lo incluimos para viajeros que saben conducir 4x4, que les gusta la aventura, porque nuevamente esto es muy salvaje y prácticamente no hay infraestructuras, no hay alojamientos, tiene que ser camping sí o sí, no hay plan B, tienes que llegar con todo, es muy salvaje, ¿de acuerdo? Entonces, en el área del sur de Namibia, que sigue siendo hábitat Kalahari, en realidad ya no quedan comunidades de bosquimanas viviendo como tal, ¿de acuerdo? Sí que hay alojamientos que te ofrecen una actividad con bosquimanos, pero los bosquimanos que hay aquí ya son gente de etnia bosquimana, de origen de etnia bosquimana, que está trabajando en los lodges y que, bueno, pues que te explican, se ponen su traje tradicional para explicarte cómo era su vida, pero ya no viven así. El único sitio donde sí siguen viviendo así es en el área de que se llama además Bushmaland o Bushman Village, aquí al sur de Songwe. Entonces, para la gente que tiene un interés en la antropología y tiene un interés en conocer sobre esta etnia tan particular, es importante y recomendamos llegar hasta aquí. Hay que incluir un par de días para llegar hasta aquí porque también está alejado, de acuerdo, pero sí que tienes la posibilidad de estar con ellos. Te acompaña un guía que te puede traducir es una concesión que se creó para permitirles vivir según su forma de vida. Se les permite cazar, hay un control sobre las piezas que cazan, solamente pueden cazar con sus técnicas tradicionales, que es a través de envenenamiento de la presa con flechas envenenadas y después perseguirla hasta que la acecha muere y, bueno, tienen algo de ganado, o sea, es decir, ya no son nómadas al 100%, pero en esencia siguen viviendo como ellos han vivido siempre. Obviamente se está procurando, bueno, pues que en la pequeña aldea de Sungo hay un colegio, que los niños empiecen a tener educación y, bueno, pues que vayan integrándose poco a poco en el siglo XXI. Pero es uno de los pocos sitios del mundo donde, si no el único, donde puedes ir y compartir un tiempo con bosquimanos que siguen viviendo, si no al 100%, vamos a decir en un 75% como ellos han vivido siempre. Explicarte de su cultura, su forma de caza, su forma de recolección, su estructura jerárquica, su forma de construir, todo lo que es importante. Entonces, para las personas interesadas en conceptos antropológicos, seguro que estarán muy interesados en añadir un par de días en visitar esta zona de aquí. Bueno, yo podría estar hablando de Namibia aproximadamente como otras 3 horas más. Normalmente mis webinars suelen ser bastante más largos, pero me pidieron que tratara de resumirlo en unos 20-25 minutos. No os he hablado del sur del país, no os he hablado de la franja del Caprivi, no os he hablado de un montón de cosas y solamente me ha dado tiempo a daros un rapidísimo vistazo de qué es lo más básico y lo más maravilloso que es esas áreas básicas que podéis encontrar en un viaje a Namibia. Tanta densidad tiene el país que de verdad que pensar en combinarlo con Botswana es hacer 2 picoteos de uno y de otro sitio y al final no disfrutar enteramente de ninguno de los dos. Esta es mi recomendación y es muy importante a la hora de diseñar ruta o de elegir rutas diseñadas, ver que realmente
en cada uno de los sitios hay tiempo suficiente, porque yo he visto bastantes rutas que cuando las miro y digo, pero si no se bajan del coche, no se bajan del camión o no se bajan porque es que están tan poco tiempo en cada sitio. Bien es cierto que las rutas por carretera en Namibia son espectaculares, porque realmente son parte del viaje, la belleza del paisaje es tan espectacular y te sientes tan en medio de, porque no ves, no te encuentras prácticamente con nadie durante la ruta que estés haciendo de un lugar a otro. Cuando llegas al alojamiento que has elegido, bueno, pues allí ya compartes tiempo con otras personas, pero durante la ruta en carretera tienes la sensación de que eres tú y el desierto. Entonces es muy fascinante, pero aún y así demasiadas horas para llegar a un lugar y estar solamente un poco de tiempo, hacer una excursión de prisa y corriendo para llegar al siguiente, realmente creo que es algo que no merece la pena. Además, como os decía antes, estoy segura de que hay más de uno, más de dos y más de tres fotógrafos y fotógrafas de los que estáis por aquí escuchándome, y os aseguro que en Namibia, precisamente por la belleza que te encuentras durante todas las rutas, parar el coche para hacer fotos lo haces cada 2x3. Entonces, si vas muy apurado en tiempo porque la ruta es muy, muy densa, muy apretada, te vas a ver a poco y te va a generar un poco de estrés, de yo querría haberlo disfrutado más. Entonces, bueno, para no extenderme mucho más, le transfiero el control de la pantalla a Vicente y bueno, pues supongo que tendréis preguntas, dudas, y prefiero dejar un poco más de tiempo para ir contestando a cualquier duda que tengáis. ¿De acuerdo? Paso a dejar de compartir pantalla y sí, ya está. Creo que lo ha hecho Vicente por mí, más rápido. Gracias, Ana. Muchas gracias por haber compartido tu conocimiento y tu experiencia en este país. Y te ruego te quedes con nosotros para contestar a las preguntas de nuestros clientes. Por supuesto. Estoy a vuestra disposición. Pero he visto que hay conectados unos clientes que precisamente en el año 2019, no hace mucho, estuvieron con un coche de alquiler, estuvieron haciendo una ruta por Namibia. Voy a conectarme con ellos. Ariana, Marc, ¿estáis aquí? Marc, ¿podéis abrir el micro? Hola, ¿qué tal? Ariana y Marc son dos viajeros jóvenes, pero con muchísima experiencia en viajes, han hecho viajes en destinos muy lejanos, largos, y normalmente bastante fly and drive y bastante por su cuenta. Entonces, aprovechando que estáis hoy aquí, yo quería preguntaros, ¿qué tal? ¿Qué os pareció Namibia? ¿Cumplió con vuestras expectativas? ¿Qué nos podéis decir de ello? Sí, bueno, nosotros lo que buscábamos era un viaje así un poco de aventura, ver paisajes completamente diferentes a los que habíamos visto hasta entonces, y Namibia nos ofrecía esto que ha dicho Ana Isabel, que no solo era hacer un safari, sino que podíamos ir al desierto del Namib, visitar su cultura y bueno, ver muchas otras cosas. Entonces, sí que cumplió con nuestras expectativas y nos gustó mucho. ¿Qué es lo que destacaríais del país? ¿Qué zonas o qué puntos os gustó más? Estar preparados para el coche, porque son muchas horas de coche. Eso sí que es verdad. Sí, y bueno, como bien has dicho, hicimos un viaje por nuestra cuenta, self-drive, y lo que más nos gustó es eso, pasamos muchas horas en el coche, pero vimos paisajes muy diferentes, nos gustó muchísimo Etosha, nos gustó hacerlo por nuestra cuenta. Nosotros estuvimos alojándonos dentro del Parque Nacional y la verdad es que lo recomiendo mucho porque nos levantábamos ya en cuanto abrían las puertas del parque y nos pasábamos el día pues dando vueltas y acercándonos a diferentes waterholes o a diferentes sitios donde creíamos que podíamos ver diferentes animales. Este punto es importante, sí, me parece que alojarse dentro de los campos, parece que todo está cerca, pero tienes una hora y media siempre que estás fuera de estos espacios, si quieras o no,
perder mucho tiempo. Exacto. También nos gustó mucho el desierto del Namib. Nos gustó ver la salida del sol desde el desierto, cómo íbamos un poco justos de tiempo porque hicimos el viaje en 15 días, pues no nos pudimos quedar a ver la puesta de sol, pero sí que lo recomiendo mucho. Y también nos gustó mucho ir a Sunque, a ver a los bosquimanos, conocer más de su cultura. Nos explicaron cómo cazaban, cómo vivían. Cómo recolectaban, sí. Y fue una experiencia muy, muy recomendable. Lo que sí, como ha dicho Ana Isabel, es un viaje muy largo hasta Sunque y la verdad es que al final de la ruta, bueno, nos costó un poco porque el camino no... Era difícil, era de terreno de arena y estuvimos como 5 horas sin encontrar a nadie por el camino, que no sabíamos si nos habíamos perdido o no. Pero al final encontramos este sitio, o sea, es un sitio que se tiene que ir porque luego al lado también hay baobabs, estos árboles grandes que no sé cuántos metros miden, pero que son impresionantes. Llega poca gente ahí, eso sí que es muy verdad. poca gente, sí. Y sí que en algunos sitios donde paramos, sí que es turístico el sitio, pero en algunos sitios te dabas cuenta que no están acostumbrados al turismo porque no ayudaban porque sí o no iban a buscar el dinero, como te pasa cuando vas a Bali, cuando vas a otro sitio de estos que saben directamente lo que van la gente que vive en el país. Sí. ¿Recomendaríais vosotros el destino a vuestros amigos, a vuestros conocidos? Sí, 100%. Sí, la verdad es que nos gustó mucho el viaje y sobre todo a la gente que le guste la aventura, yo lo recomiendo al 100%. Además creo que es un país apto para todo tipo de viajeros porque nosotros vimos gente con niños, gente mayor, que viajaban con viajes ya organizados y la verdad es que sí, lo recomendamos al 100%. Gracias, muchas gracias Ariana, Marc, gracias por haber contestado, por haber hablado a nuestros compañeros viajeros de esta gran comunidad que queremos que sea cada vez mayor, más profunda y con la que podamos compartir muchísimas cosas de nuestras aventuras y de nuestros viajes. Gracias. Vamos a pasar ahora ya al turno de preguntas. No sé si vamos a ver, Vicent nos va a mirar el chat y nos va a coordinar un poquito. Si hay alguna pregunta para Ana Isabel, si hay alguna pregunta o alguna sugerencia o alguien quiere comentar algo con mis compañeros de las agencias de viajes, con los asesores de viajes que estamos aquí, adelante, podéis escribirlo en el chat. Y creo que ya hay una pregunta. Vicent. Sí, hay una pregunta, Neus, que voldria preguntar o podrien fer persones de 60 i tinc problemes de genolls que poden caminar. Bueno, Neus, t'obro el micròfono i et pots contestar tu mateixa o pots fer la pregunta tu mateixa. Gracias. Bueno, yo en primer lugar agradecer a Ana Isabel sus explicaciones y y esa explicación apasionada, ¿no? De ojos que aman, ¿no? lo que están viendo. La verdad es que me han entrado ganas de ir. Tengo que ser sincera. Porque África no lo conozco. Solo lo conozco de los documentales que veo por la televisión y que he visto toda mi vida, ¿no? Yo quería preguntarte si ves que hay posibilidades que personas de 60 y pico, como somos yo y mi compañero, que tenemos ciertos problemas de rodillas y tal, ¿no? Que podemos caminar unos 45 60 minutos por caminos no especialmente costosos, ¿no? Si es posible también viajar por estos lares. Sí, por supuesto. A ver, Namibia, ya repito, he dado un briefing, muy briefing, ¿vale? Un briefing muy briefing. Tiene muchas opciones.
para gente que ama las rutas de trekking, por ejemplo, es muy fascinante a la gente que le gusta las rutas de trekking, pues bajar al cañón del río Fish, que está en el sur, o en el propio desierto del Namib. Hay áreas que se pueden hacer rutas de trekking de 2-3 días, pero también se pueden organizar rutas y viajes pensados para, bueno, pues precisamente para gente que a lo mejor pues o no está interesada o no puede hacer estas rutas de trekking. Más o menos todo lo que yo, toda la ruta esta ruta básica que os he estado planteando y explicando, con los highlights más esenciales, en realidad no andas prácticamente nada, ¿no? Quitado ese trocito en la parte del display, todo lo demás, o el paseo que te puedas dar por Swakopmund, todo lo demás prácticamente son horas de coche. Como decían muy bien Mark y Ariadna, hay que tener, no sé si es Ariadna o Adriana, perdón, hay que tener claro que una ruta en Namibia vas a estar muchas horas en el coche. Entonces, bueno, también ahí es importante saber cuál es la condición de tus rodillas, ¿no? Porque si vas con un grupo y resulta que el hecho de estar sentada muchas horas termina fastidiándote la rodilla, pues tendrás que avisar al guía para que también haga paradas cada un par de horas y que el grupo lo tenga claro, o cada 2-3 horas, que puedas por lo menos bajar del coche, estirar las piernas y volverte a sentar, ¿no? Pero por lo demás, y si lo haces en rutas self-drive, que como te ha comentado Mark y Adriana, es muy sencillo. Ellos comentaban que había un momento que no tenían claro si estaban en el sitio correcto o no cuando iban hacia Sungwe. También ellos mismos, que supongo que me darán la razón cuando yo diga ahora que en Namibia al final es muy difícil perderse porque hay muy pocas carreteras, o sea, yendo de un sitio a otro, y ciertamente cada vez que llegas a un cruce suelen estar bastante bien señalizados. Entonces hay que adaptar un poco, elegir la ruta que te va bien, porque por lo demás, como también ellos muy bien han expresado ya, es un país para todos los niveles de viajeros, desde niños, efectivamente, hasta gente mayor, y con muchas posibilidades de organizar perfiles diferentes de viajes. También, obviamente, está el tema económico. Después, a la hora de pensar qué tipo de alojamientos, el nivel de alojamientos es muy bueno en Namibia, en el cono sur de África el nivel de alojamientos es muy bueno. Quiere decirse que incluso los sencillos están dando un nivel de calidad muy bueno. Pero bueno, pues hay que elegir también un poco en función al presupuesto. Por ejemplo, pues la gente a lo mejor que pueda tener un presupuesto más alto, pues no quieren hacer tantas horas de avión, de coche, perdón, si se lo pueden permitir, se puede plantear hacer rutas con avionetas. Como os he dicho, no es barato, pero hay muchas opciones de perfiles para terminar organizando la ruta, que lo disfrutes y disfrutes el país, que realmente merece la pena. Muy bien, gracias, Ana. Pues te agradezco, sí, perdón, te agradezco mucho los comentarios y me parece muy interesante el hecho de que podamos conocer las posibilidades, ¿no?, que puede tener cada país. Estas cosas que nos cuentas, ¿no?, de que si por carretera se puede ir, no, a los alojamientos, etcétera. Bueno, a mí me parece realmente muy interesante porque te permite saber si te es accesible o no, ¿no? Si te es posible o no. Pues nada, Gracias. muchas gracias. Gracias, Neus. Vamos a ir, hay otra pregunta. A ver, vamos a abrir el micro a Xenia para que ella misma pueda hacerte la pregunta a Ana Isabel. Perdón, a ver, abrimos el micro a Xenia. ¿Tú veus? Perdón, Xenia, al micro abierto. Xenia. Xenia. Bueno, y si Xenia no puede hablar, lo que pregunta es, le gustaría saber sobre las comidas, si es fácil comprar la comida o es complicado. Normalmente cuando haces, depende del tipo de viajes. La mayoría de los alojamientos están en medio de la nada, ¿vale? Pues, entonces, como están en medio de la nada, la mayoría de los alojamientos, por supuesto, tienen restaurante y la mayoría de ellos tienen, en líneas generales, muchos ya sus tarifas base salen con una media pensión, con el desayuno y la cena. Cuando si haces una ruta self-drive, como la hicieron estos compañeros que han hablado,
lo normal es que vas a desayunar en el alojamiento, vas a cenar en el alojamiento y en la mediodía, la comida de la mediodía, pues no es raro encontrarte algún otro alojamiento del camino en el que puedas entrar en el restaurante y comer, o otra opción que se hace mucho y que yo la recomiendo mucho a los viajeros que vienen conmigo, es que pueden parar en pueblos que les van a pillar en ruta, que bueno, se mira un poquito el mapa y si vamos a pasar por aquí, y en casi todas las poblaciones hay un supermercado. En líneas generales, aceptablemente bien abastecidos y con bastante concepto, o sea, es decir, lo que encontramos en el cono sur de África, en Botswana pasa exactamente igual, el tipo de supermercados que hay, hombre, hay cosas que no hay jamón no tan fácilmente, no encontramos jamón y queso curado tampoco, pero vamos a encontrar embutidos, vamos a encontrar pan, vamos a encontrar... entonces, parar en supermercado, hacer una pequeña compra para el día, hacerte unos sándwiches y comértelos en ruta es algo muy sencillo. Y la comida en general en Namibia, en los hoteles, en los lodges donde estás alojados, la calidad es buena, muy buena. Tenemos dos contrastes, pescado y marisco muy bueno en la costa, en Sua Comunidad Bay, excelente, unas ostras maravillosas, unas gambas, porque lo pescan allí mismo, o sea, tienen mucha directamente de llegada directa, y en el momento en el que te sales de la costa y te metes hacia el interior es carne. Hay mucha carne de caza, que vas a encontrar mucha carne, en general muy bien cocinada, y se va a ver, vais a notar mucho pozo en la cocina, en los lodges de pozo de cocina alemana. Como os digo, mucha carne de caza porque hay muchas granjas de caza en Namibia. Es decir, igual que hay granjas de vacas, porque tienen muchas vacas, pero también hay muchas granjas en las que tienen impalas, oryx, etcétera, y entonces que los matan y comercializan la carne. Y en general se come muy bien en Namibia. Muy bien, gracias Ana Isabel. Supongo, Xenia, que te ha respondido a lo que tú preguntabas. Tenemos otra pregunta. Mar, vamos a ver si podemos activar el micro a Mar. Mar, tienes el micro activado. Puedes hacer tú misma la pregunta si quieres. Mar. Bueno, parece que o no nos oye o no está conectada en este momento. Mar, ¿nos has...? ¿Sí? Hola. Vale, Mar, adelante, adelante. Pues nada, quería preguntar un poco sobre el tema de la seguridad y de si pues es preferible ir en guía o si se puede ir por libre sin problema. A ver, se puede ir por libre sin problema. El país es seguro, muy seguro. Obviamente, cuando estás en las ciudades, con perdón por la expresión, como decimos los madrileños, y creo que seguro que también allí lo decís, chorizos hay en todos los sitios, ¿no? Y al final, en un momento determinado, pues ir pendiente de tu bolso lo tienes que hacer en todos los lados. Por lo demás, la seguridad es total. Hay que tener en cuenta y seguir una serie de normas. Hay dos que son, una sobre todo que es una regla de oro, y es nunca conducir de noche, ¿de acuerdo? Pero nunca conducir de noche, no porque te vayan a atracar ni nada de estas cosas, no, sino porque hay vida salvaje por todos los sitios y particularmente de noche se te puede cruzar desde un kudu hasta cualquier cosa, o sea, entonces la visibilidad que tienes por la noche es muchísimo más reducida que la que tienes durante el día. Entonces, norma de oro en Namibia es planificar tu ruta para salir siempre con la primera hora del sol y llegar a tu destino final donde vas a pasar la noche siempre con la última luz del día, pero con luz del día. Esa es una de las reglas de oro importantísimas en Namibia. Otra regla de oro en Namibia es cuando estás conduciendo, si vas por tu cuenta, cada vez que pases por una gasolinera, vuelve a llenar. O sea, es decir, lleva el depósito de gasolina siempre a lo más posible. Las gasolineras están distanciadas, normalmente no tan distanciadas como para que puedas llegar a tener problemas de llegar de una a la siguiente por tu ruta, pero sí que te puede pasar que llegues a una y no haya gasolina, ¿vale? Entonces, otra regla de oro es esta. En general, no hay una cobertura de teléfono al 100%, muy recomendable para la gente que viaja por su, o sea, decir, que vas a hacer un self-drive, al llegar al aeropuerto, comprarte una SIM local, instalarla en tu teléfono o llevarte un teléfono de estos pequeñitos, que son los mejores, y tira con una SIM local. No hay cobertura al 100%, pero sí que aproximadamente un 85%, 90% del país tienes cobertura.
ante cualquier incidencia con el coche, cualquier problema que necesites llamar para, bueno, información, ayuda o lo que sea. Entonces, y muy importante también, no superar la velocidad de 60 kilómetros por hora. Hay veces las carreteras son de grava, hay veces, hay tramos en los que, depende de las zonas, que son más, que ya la carretera no te permite ir a más de 50 o 60, pero hay otros tramos en los que parece que puedes ir a 90 y que puedes ir. Pero ante cualquier cosita que se te cruce, que tengas que frenar en la grava, la distancia de frenada y el coche te patina muy rápido, es muy arriesgado. Entonces, otra norma de oro es planifica bien tus rutas, el itinerario del día, para pensar que 60-70 kilómetros por hora máximo para tener control del vehículo. Entonces, teniendo en cuenta estas normas de seguridad, no tienes ningún problema. A la hora de desplazarte de un sitio a otro, si tú te has descargado previamente los mapas de, por ejemplo, de Google Maps o yo utilizo Maps.me, lo utilizo en Botswana, lo utilizo en Namibia, en Zambia, en todos los sitios. Este funciona offline, no necesita estar conectado a internet, pero sí se conecta con el satélite y te lleva a todos los sitios, o sea, te indica perfectamente. Entonces, hay muy poquitas cosas que tienes que tener en cuenta, pero que sí que es importante tener en cuenta, y con estas viajar es seguro. Yo he viajado sola, he llevado yo conduciendo a clientes, he viajado con amigos, o sea, y no he tenido nunca jamás ningún problema. Muy bien, gracias. Mar, ¿quieres repreguntar alguna cosita? No, ya está, gracias, Muy bien, pues muchas gracias. Veo que de momento no hay más preguntas, estamos a tiempo, si alguien quiere preguntar. Mientras yo... Antes, si me permites, Maido, sí que quisiera hacer solamente un brevísimo comentario, también unido con algo que comentaron antes sobre su experiencia dentro de Tosha. Sí que es importante tener en cuenta que Namibia es un destino, a ver, este año es un año raro, bien, todos lo sabemos y no sabemos muy bien cómo va a ir nada, pero como regla general, Namibia es un destino que tiene muchísima más demanda que oferta. Entonces, por ejemplo, encontrar disponibilidad dentro del Parque Nacional Etosha es casi como que te toque la lotería, o sea, es decir, están reservados con un año de antelación. A lo mejor una habitación, si son 2 personas, puedes pillar, y sobre todo estamos hablando, y sobre todo en los meses de temporada muy alta, de demanda muy alta, que a fin de cuentas es cuando viaja el europeo, que es entre los meses de junio y finales de septiembre, mediados de octubre. En esos meses es complicadísimo, hay que reservar con mucha antelación. Entonces, el concepto de voy por libre, o sea, es decir, el hecho de que tú vayas conduciendo es muy fácil, pero el viaje tiene que estar planificado con mucha antelación, sobre todo para viajar en estos meses, porque si no, es prácticamente imposible encontrar disponibilidad. Nosotros, por ejemplo, organizamos grupos de máximo 8 personas y reservamos con 2 años de antelación para nuestros grupos, para tener 4 habitaciones dobles aseguradas en las rutas que ponemos a la venta, para que os hagáis una idea. Y encontrar disponibilidad en algunas de las áreas se convierte en un reto muy gordo. Existe otro concepto de viaje también, como rutas self-drive, que son las rutas self-drive que se hacen con vehículos equipados para camping, ¿de acuerdo? Aquí tenéis que valorar, porque económicamente la diferencia no es tanta. Estos vehículos cuando se alquilan son muy caros, ¿de acuerdo? Yo, o sea, a lo mejor que ya soy un poco mayor, que creo que os diga, pero a mis 57 años ya hay cositas que me pesan un poco. A lo mejor gente más joven les pesa menos, pero cuando haces una ruta de 15 días y 15 días llega al camping, saca la tienda del coche, ponte a prepararte un huevo frito, friega los platos, se recoge todo por la mañana para poder salir, y así 15 días, puede ser un poquito cargante. Y es importante también tener en cuenta que incluso para este tipo de ruta, los campings hay que reservarlos, o sea, es decir, no está permitido en Namibia. Otra cosa es que un día te encuentres con un problema y tengas que dormir en cualquier lado y saques la tienda y nadie te dice nada, pero en principio no está permitido, tú solamente puedes acampar en zonas de camping autorizado, ¿de acuerdo? Económicamente es un poquito más barato que si coges alojamientos los sencillos, pero un poquito más barato. ¿Hasta qué punto merece la pena? Esto hay que valorarlo también, ¿eh? Entonces, en cualquier caso, Namibia, por la gran demanda que tiene, la desproporción que hay entre demanda y oferta, requiere de una planificación con tiempo del viaje y pre-reservas el estilo de viaje que hayáis elegido, ¿de acuerdo?
Otra preguntita, mira, ha salido otra pregunta. Bueno, antes de hablar de esta pregunta, dejadme, compañeros, que os comente a todos los viajeros, a todos los que os habéis unido hoy, si decidierais viajar a Namibia antes de 30 de junio de 2022, tendréis el seguro de asistencia en viaje gratuito. Es un regalo que os hacemos a todos los inscritos en el día de hoy, para agradeceros también vuestro interés y el haber pasado este ratito con nosotros. Quiero también pediros disculpas porque parece ser que en principio la primera parte de la reunión el sonido no ha sido el deseado. Espero que luego lo hayamos podido solucionar. Estos son los problemas del directo y de la primera vez. Pero bueno, vamos a pasar a la pregunta que yo creo que es muy interesante, que nos hace Josep Bellés. Ana, ¿cómo está el tema del COVID hoy en día en Namibia? Bueno, pues en el cono sur de África, en líneas generales, en África en general, en todo el continente, o sea, es decir, no, en este caso sí que a mí no me gusta hablar de África como una unidad, porque realmente no es una unidad para nada, pero en este caso sí, el COVID ha afectado bastante menos de lo que ha afectado a otros continentes como Europa o América. ¿El por qué? Pues no se sabe, o sea, sinceramente no se sabe, hay muchas explicaciones. Pero bueno, concretamente centrándonos en Namibia, bueno, si comparamos ese enorme país de 800.000 kilómetros cuadrados que veía, más de 800.000, 870.000 kilómetros cuadrados que veíamos al principio, tiene una población de 2 millones de habitantes, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya un poco aparte de las características propias de las explicaciones que se han tratado de dar de por qué el COVID ha afectado menos en el continente africano que en otros continentes, pues como que tienen mucho índice de SIDA, que al principio se pensaba que iba a ser un problema precisamente por eso, y después a lo mejor ha sido un apoyo, porque hay muchísima población que lleva muchos años tomando retrovirales, porque están acostumbrados a lidiar con enfermedades como la malaria, que la tienen en el día a día, porque la edad media de la población es muchísimo más joven. Se han dado muchas explicaciones, pero no está demasiado claro por qué. Entonces, en Namibia, pues sinceramente en este momento creo que hace como 4 o 5 días que no miro exactamente, pero creo que la incidencia acumulada está como en unos 20.000 casos, acumulada desde marzo, para que os hagáis una idea. O sea, bueno, pues para ellos, obviamente, pensar que han tenido 20.000 casos, porque también es cierto que, bueno, pues los recursos sanitarios son menores que en otros sitios. En la capital y en la zona de la costa, Swakopmund, en las ciudades principales, Lüderitz, etcétera, hay buenos hospitales. De hecho, por ejemplo, desde Botswana, si tenemos un problema, aquí sí que lo tenemos un poco más duro y entonces tenemos que salir por patas e irnos a Namibia o irnos a Sudáfrica, ante determinados especialistas. Es decir, en general, Namibia, la sanidad privada es buena, pero está un poco alejada, y en los centros rurales más dispersos, más alejados que hemos visto en el mapa, bueno, pues hay algunos sitios donde la asistencia sanitaria que hay es muy rudimentaria, ¿no? Entonces les aterroriza la idea de que se les expanda, porque las posibilidades de atención son muy limitadas. Y en Namibia se ha extendido más que en Botswana, por ejemplo, precisamente por Walvis Bay. O sea, es decir, en Walvis Bay durante el lockdown, bueno, la cuarentena, que allí decimos lockdown, fuerte, que más o menos coincidió con el mismo tiempo que aquí en España, que estuvimos encerrados también. Yo estoy en España desde principios de noviembre, pero todo el año lo he pasado allí, en Botswana, y Walvis Bay precisamente por los barcos que se quedaron, que no podían salir, no podían entrar, y entonces al final marineros se han movido. La zona de Walvis Bay fue una de las zonas de más nivel de transmisión, precisamente por la cantidad de marineros y barcos internacionales que había. Por lo demás, como destino en sí mismo, ya os estaba comentando, vais a estar horas y horas sin ver a nadie. O sea, aunque siguiera habiendo COVID, las posibilidades de contagiarse allí por el poco contacto que vas a tener son muy remotas. Todos los alojamientos, porque el gobierno, en general todos los gobiernos del cono sur de África han implantado procedimientos que son de obligado cumplimiento, bueno,
pues desinfecciones, separación de mesas, más o menos todo lo mismo que aquí, no hay grandes diferencias, que haya el desinfectante de manos por todos los sitios, todo esto se está aplicando desde que se reanudó el turismo. Antes de abrir fronteras internacionales, reanudaron el turismo a nivel local, para que los lodges se fueran poniendo en marcha y fueran implementando todos estos procedimientos. Entonces, las fronteras están abiertas y en principio, pues ahora están ellos también con una pequeña ola de subida, pero ya os digo que el total de casos acumulados desde el mes de marzo son los que tenemos aquí en un día, o sea, unos 20.000, también es cierto que son 2 millones de habitantes, y el nivel de mortalidad muy bajo, o sea, es decir, eso es otra cosa que también sorprende en África, no solo la expansión bastante más lenta. Sudáfrica es una anomalía, porque en Sudáfrica ha habido una expansión bastante grande, también hubo un momento que estaban los quintos, allá por el mes de septiembre, estaban como los quintos en número de incidencia acumulada, pero con un nivel de mortalidad muy bajo. Entonces, pues esto es lo que en este momento te puedo decir del COVID. Desde luego es muy importante que a la hora de pensar, que no tengáis miedo a pensar, yo personalmente, a pensar en planificar un viaje, unas vacaciones, que desde luego nos lo hemos ganado todos a pulso. Sí que es muy importante organizarlo bien, pensarlo bien, y como estaba diciendo Maido, y si además ellos os están ofreciendo seguro de viajes, elegir un seguro que tenga coberturas y que os ayude ante cualquier incidencia. No obstante, ahora mismo todos estamos muy flexibles ante cualquier reserva, y si las cosas se complicaran, que esperemos que no, que ya todos pensamos que poco a poco vamos hacia el final del túnel, si hubiera una nueva recomplicación, todo el mundo está muy flexible a cancelar reservas, a posponer, tratamos de ayudar y reactivar. Y en esto añadirte, Josep, te respondo, complemento lo que ha hablado, lo que ha comentado Ana Isabel, que todos nosotros, asesores de viajes, cuidamos, mimamos al cliente, asesoramos muchísimo en este sentido. Somos los primeros interesados en que nuestros clientes viajen con total seguridad, con total planificación, y os garantizamos que podéis ir tranquilos. Tenemos nuestros seguros de viaje que cubren el tema del COVID, que cubren incluso el que un viajero pueda contraer el COVID una vez en destino y no pueda volver, pues les cubre su cuarentena y su regreso a casa. O sea que os pedimos y creemos que nos la tenéis, una total confianza con vuestro asesor de viajes, con vuestra agencia de viajes, porque él es el primer interesado en que todo esto funcione y que poco a poco volvamos todos a la normalidad, sabiendo siempre que hemos estado siempre aquí, que hemos repatriado gente de todas partes para que pudieran volver a casa, que estamos aquí en tiempos de muy poca movilidad, pero seguimos estando, y que desde luego estaremos con todos vosotros siempre. Veo que no hay más preguntas, son las 7:30, veo, de la tarde. Ana Isabel, muchísimas gracias, especialmente a todos, muchas gracias, pero especialmente a ti, Ana Isabel, por haber compartido con nosotros sobre todo tu conocimiento y tu pasión por Namibia hoy. Ahora os vamos a poner un pequeño vídeo de 1 minuto, en el que todos mis compañeros, todos los asesores de viajes, os queremos decir algo. Ya para finalizar, y os citamos a todos vosotros, para nuestra próxima sesión, que será dentro de 15 días. Gràcies a todos. La destinació d'avui ja s'ha acabat. Però n'hi haurà més. Tenim ganes de seguir somiant. I d'interactuar amb vosaltres. I parlar del que tant ens agrada, de viatges. Convideu a les vostres amistats a que s'uneixen a la propera sessió. Volem inspirar i engrandir aquesta comunitat de viatgers. Les ganes de viatjar sempre hi seran. Ens tornarem a veure en un parell de setmanes. Fins aviat.